Hola, buenos días y buenas tardes. En este video les explicaremos el sistema de frenado del vehículo del automóvil, sus partes de que lo conforman, sus componentes, algunas ventajas y desventajas de dichos componentes, etcétera. Bueno, para empezar, mi equipo está conformado por Juan Diego Reyes Aguilera y su servidor Francisco Rubio García. Para empezar, primero, ¿qué es un sistema de frenado del vehículo o sistema de frenos del vehículo? Bueno, pues el sistema de frenos del vehículo es uno de los elementos de seguridad más importantes de nuestros automóviles. Este mecanismo ofrece protección ya que permite detener al vehículo en movimiento. Este sistema de freno permite reducir la velocidad o detener por completo el auto cuando esté en marcha. Implica un proceso de transformación donde la energía mecánica del movimiento se convierte en calor. Está generando la fricción para accionar el pedal de freno. La mayor parte de la presión del freno es ejercida en las llantas delanteras. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el sistema de frenos? Bueno, pues la ley de la inercia, esta es la encargada de regir el sistema de frenado del automóvil. En principio básico que ocurre el correcto funcionamiento de los frenos es la fricción. El proceso de frenado consiste en que un cuerpo se ponga en contacto con otro con direcciones opuestas. Esto genera una fuerza que se conoce como fricción, la cual se compone del movimiento del cuerpo hasta conseguir detenerlo. Bueno, una vez antes visto ya lo teórico, ahora les explicaré los tipos de freno que hay en el automóvil, así en general. Bueno, pues los más utilizados son el freno de tambor y el freno de disco. Ahora les explicaré el tipo de freno de disco, cómo es su funcionamiento, sus partes, el que lo componen y entre otras cosas. Bueno, pues ¿qué es un freno de disco? Los frenos de disco, por lo particular, son los más utilizados debido a la eficacia que tienen estos al frenar. Como tal su nombre lo indica, trabajan con un disco. Su funcionamiento se basa en la fricción que ocurre entre las pastillas y el disco. Ahora les diré su funcionamiento. Bueno, pues todo empieza desde que el líquido de frenos ejerce una presión sobre los pistones. Estos son los encargados de mover las pinzas que sostienen las pastillas. Las pastillas ejercen un roce sobre ambas caras del disco generando la fricción, lo que permitirá detener al automóvil. Ahora sí ya antes dicho su funcionamiento del disco. Aquí ahorita les estaré mostrando una imagen de el disco así solamente, sin las demás partes del que lo componen. Y ahora les mostraré ya el otro diagrama donde ya está completo el disco de freno total. Ahora les diré los componentes de este sistema que sería el freno de disco. Bueno, para empezar, el disco de freno. Como bien antes ya había dicho, este es el encargado de que hace rozamiento con las pastillas. Este rozamiento se da por la pista, así se le nombra. Es la parte donde hace la fricción con dichas pastillas. Bueno, el que sigue sería pinza de freno o caliper. Ya dependiendo como ustedes lo conozcan, es una de cualquiera, se le puede nombrar de cualquier forma. Bueno, pues la pinza de freno o caliper, este es el soporte de las pastillas y los pistones de freno. Estas accionan el freno de disco mediante unos pistones que empujan a las pastillas para que funcionen con el disco, para que friccionen, perdón. Ahora sigue el cilindro. Este es el que aloja el pistón. Luego seguiría el pistón,
Los pistones cuentan con una fijación que va alrededor de los sellos que impiden el escape de la presión ejercida por el líquido de frenos, a través de la cual son accionadas. Y ya por último vendría siendo las pastillas de freno. Estas pastillas son un elemento del sistema de frenado. Estos, al ser presionados por el pistón y las pinzas de freno, entran en contacto de fricción con el disco. Ahora, en los tipos de freno de disco, como tal, no cambia todo el sistema, simplemente cambia el disco. Eh, en este caso nos encontramos con los discos sólidos. Estos son de modelo de disco convencional y ya vienen instalados de fábrica. Su superficie es sólida o lisa, no tiene perforaciones. Los siguientes serían los discos ventilados. Estos discos tienen alabes en las caras que están en contacto con la superficie de frenado. Los alabes dejan que el calor producido por las pastillas y los discos evacúen rápidamente. Los discos perforados. Estos discos son con superficie perforada que permiten evacuar mejor el calor. Los siguientes serían los discos rayados. La superficie viene rayada permitiendo que los restos de las pastillas se limpien fácilmente. No sufren agrietamiento, pero no evacúan el calor adecuadamente. Y por último serían los discos mixtos. Son discos que implementan varios de los sistemas ya mencionados, combinan perforaciones, rayas, ventilados, etc. Ahora les explicaré y les mostraré el siguiente tipo de freno, que sería el freno de tambor. Este tipo de freno es también conocido como freno de campana. Estos están compuestos por un cilindro que da vuelta con la rueda que le corresponde. Una vez que se acciona el pedal de freno, las pastillas hacen presión sobre el tambor, que se encuentra conectado al eje que permite girar las ruedas. Cuando es presionado el tambor, la llanta desacelera y se puede detener el auto. Este tipo de frenos ya no es muy común, sin embargo, aún se utilizan en algunos autos, en especial en las ruedas traseras. Pues ahora les explicaré unas partes de que conforman al freno de tambor y su funcionamiento de dichas partes. Pues para el primero sería el tambor. Esta es la parte que constituye la parte giratoria del freno. Esta recibe casi totalidad de calor desarrollada en el freno. Y no les había mencionado que este tipo de freno gira conforme a la rueda. Este sí va en movimiento, no como el anterior, que sería el freno de disco. Bueno, ahora sí prosigamos. El siguiente serían las zapatas. Estas zapatas son dos, las que contienen en el freno de tambor. Una es la izquierda, se llama primaria, y la otra es la otra de la derecha se llama secundaria. Estas crean la fricción entre el forro y el tambor, haciendo que el automóvil frene. Luego seguiría el bombín. Estos son los encargados de efectuar el deslizamiento lateral de las zapatas para frenar el tambor. Luego seguirían los forros. Se unen a la zapata metálica mediante remaches o adhesivos, favoreciendo el encolado del amortiguador de las vibraciones y disminuyendo los ruidos. El siguiente sería el sistema de reglaje automático. Este es un mecanismo de ajuste automático. Este hará que las zapatas no se alejen de dicho tambor. Y en este caso también hay diferentes tipos de tambor. Los más conocidos pues es el freno de tambor simplex y el freno de tambor duplex. El freno de tambor simplex, este es el más sencillo. Solo tiene un bombín que se encarga de apretar las zapatas contra el tambor. Normalmente está ubicado en la parte superior, mientras que están apoyados por su parte inferior de un soporte. El otro tipo de freno de tambor sería el duplex. Tiene dos bombines que aprietan las zapatas por arriba y por abajo, permitiendo que haya más superficie de contacto en la zapata y que ambas puedan aplicar la misma fuerza de frenado. Las dos zapatas son las primarias. Y pues ya viendo ya antes visto el freno de disco y el freno de tambor, hablando
y comparándolos en cuanto a eficiencia, el freno de disco es más eficiente en cuanto a frenado y mantenimiento de este. Sin embargo, tiene un costo un poco más elevado que el freno de tambor, pero en cuanto a eficiencia, el freno de disco es mejor. Ahora les explicaré y les mostraré el freno de estacionamiento. Este también tiene varios nombres que le podrían decir. Este también le dicen freno de mano o freno de parqueo. Bueno, pues para empezar, ¿qué es un freno de mano o freno de estacionamiento? Este freno es un freno que moviliza las ruedas de un vehículo o de una aeronave de forma permanente. Normalmente no se utiliza para detener el vehículo en marcha, pero puede ser más utilizado como freno en caso de emergencia. Este freno pues se utiliza para el momento de parquear o dejar inmóvil, como quien le podríamos decir, el automóvil, que no se va a mover en ningún momento. Su función es bloquear el vehículo en un lugar de parada para mantenerlo inmovilizado. Ahora les diré algunos de los elementos que conforman este sistema. Primero sería la palanca de estacionamiento. Luego seguiría el tensor de cable acerado, el cable acerado, funda de protección de cable, horquilla y, palanca y conjunto de muelles del mecanismo del manual de los frenos de tambor presentes en el interior del tambor de freno. Este antes mencionado sería el caso de los frenos de tambor. Ahora veremos en el caso del freno del disco. El funcionamiento en el caso del disco, es que al desplazar la chaveta por la fricción de la palanca, se producirá un pequeño movimiento del pistón que presionará las pastillas de freno contra el disco de frenado, lo que bloqueará las ruedas para que el vehículo se mantenga inmóvil. Ahora les hablaré sobre el circuito hidráulico de frenos. Pues como su nombre lo indica, circuito, es el encargado de llevar el aceite de líquido de frenos a los diferentes frenos y partes del sistema de freno. Bueno, pues este se da gracias a las tuberías y mangueras que tiene dicho sistema, que se le podrían llamar canalizaciones. Y ahora bien, ¿qué es el líquido de frenos? El líquido de frenos es un líquido hidráulico que hace posible la transmisión de fuerza ejercida sobre el pedal de freno a los cilindros de freno de las ruedas. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un líquido de frenos? Las condiciones que debe cumplir un líquido de frenos es resistir altas temperaturas, no ser corrosivos con los metales y gomas, tener viscosidad adecuada, compresibilidad, punto húmedo de ebullición y compatibilidad química. ¿Cada cuánto o cuándo se debe sustituir el líquido de frenos? Normalmente se debe cambiar cada 2 o 3 años, claro, dependiendo del uso que le dé al automóvil. ¿Qué son las canalizaciones en el sistema hidráulico de frenos? Bueno, pues las canalizaciones, estas son las encargadas de llevar la presión generada por la bomba a los diferentes receptores. Se caracterizan porque son tuberías rígidas y metálicas que se convierten en flexibles cuando pasan del bastidor a los elementos receptores de presión. Estas deben de resistir altas presiones debido a que en el sistema hay sobrepresiones de líquido y también agentes atmosféricos, etc. ¿De qué materiales están hechas las canalizaciones? Bueno, pues las canalizaciones están hechas de tubos de cobre. Estos son de acero o latón. Son fabricadas de estos materiales
pues deben ser resistentes a la oxidación y a la corrosión, y soportar parte de la presión de frenado, también sobre presiones en frenadas bruscas. Tipos de sistema hidráulico de frenos. El primer sistema hidráulico de frenos es el de doble circuito en diagonal. Este sistema de frenos está dividido, por algunas razones de seguridad, en dos circuitos de frenado. Por lo general, las ruedas opuestas forman un circuito de frenado. Por ejemplo, la rueda delantera derecha y la rueda trasera izquierda. En caso de fallo, alguno de los dos circuitos, el segundo tiene la eficacia necesaria para asegurar el freno, resultando una tendencia en rotación del coche, rotación que estabiliza por el radio de rodillo de dirección. Circuito hidráulico de conexión por pares o dual. Este circuito es una mejora de la conexión hidráulica en diagonal, pues aunque sigue basando su funcionamiento en dos canales, la distribución de la carga de frenado se realiza en un canal para las dos ruedas delanteras y otro para las dos ruedas traseras, proporcionando un mejor equilibrio y estabilidad al aplicar el freno. Circuito hidráulico de conexión independiente o por canales. Este tipo de conexión hidráulica dispone de cuatro circuitos totalmente independientes para cada rueda del vehículo. Algunas ventajas de seguridad que esto implica es el control en cuanto a distribución, regulación y dosificación de la presión, haciendo que sea mejor. Mi nombre es Juan Diego Reyes Aguilar y yo le voy a explicar qué es la bomba de freno. La bomba de freno es un cilindro principal que tiene la función de presurizar el líquido por todo el circuito hidráulico. Las partes que conforman la bomba de freno son el cuerpo de la bomba, el depósito de líquido de frenos, el conducto de equilibrado, el conducto de entrada y salida del fluido, el retén de estanqueidad posterior, el guardapolvos, el émbolo de mando del servofreno, anillo de retención, émbolo primario, el anillo flotante primario, resorte de recuperación de la cámara primaria, conducto hacia el circuito primario, retén de separación entre cámaras, émbolo secundario, anillo flotante secundario, el conductor hacia el circuito secundario, el resorte de recuperación de la cámara secundaria. Estas serían las partes de una bomba de freno. Cuando el pie presiona el pedal de freno, los elementos interiores se desplazan, cerrando la fuerza requerida para hacer frenar el automóvil. Elementalmente, la bomba es una especie de cilindro que tiene diferentes aperturas por donde se va desplazando un émbolo en su interior. Posee un sistema de estanqueidad y uno que sirve de oposición al movimiento, de tal forma que una vez que el esfuerzo cesa, todo vuelve a la posición de reposo. Los agujeros que tiene la bomba permiten expulsar o admitir líquido hidráulico con la presión correspondiente. Esta es la bomba sencilla de freno. Esta se alimenta del líquido de frenos que se encuentra en el depósito que está acoplado a la misma y pasa por el interior de la bomba. El líquido se dirige a las líneas de conducto de frenos. La bomba tiene adentro un pistón que capta el movimiento del pedal de frenado. Este movimiento permite el paso del fluido hacia los conductos. La bomba de frenos tiene resortes y arandelas que hacen regresar el cilindro maestro a la posición inicial. También posee sellos o empaques que le dan estanqueidad a todo el sistema. La bomba de frenos tándem posee dos cámaras hidráulicas por separado, creando dos circuitos hidráulicos. Para que el frenado sea mejor, cada circuito está encargado de un par de llantas. Si un circuito falla, el otro puede funcionar y detener el automóvil. Cuando se trabaja con un circuito único, si este falla no hay manera de detener el vehículo. Esta es su principal característica de esta bomba, que posee dos cilindros y dos cámaras, que en sí sería dos bombas en una. El servofreno es un componente del sistema de frenado que determina el grado de fuerza que se debe aplicar para la frenada del automóvil.
La función del servofreno es amplificar el esfuerzo del conductor para dar un nivel de presión hidráulica a los frenos delanteros y traseros del vehículo. El servofreno funciona gracias al vacío que se genera en el colector de admisión del mismo motor del automóvil. Cabe destacar que el funcionamiento del servofreno implica la presencia de un pistón localizado detrás del pedal de freno. Contiene dos cámaras que están comunicadas. Si el frenado no está acondicionado, se aprovecha el vacío en el colector de admisión creando dos cámaras de presión atmosféricas inferior. Las partes del servofreno son la válvula atmosférica. Esta se asegura de la estanqueidad entre las dos cámaras. Horquilla y varilla. Esta hace la unión con el sistema de pedal. Guía de pistón. Sirve para dar un deslizamiento correcto. La válvula de retención del vacío sirve para aspirar la presión del servofreno y hacer vacío. El muelle y retroceso. Devuelve el pedal a su sitio una vez que lo soltemos. El diafragma separa físicamente las dos cámaras del servofreno. La falda nos da la sección eficaz. Arandela de retención sirve de guía de la varilla de empuje. Los juncos aseguran las llaves fijas y basculantes. Cazoletas da rigidez a la válvula. Pistoncito hace el ratio de asistencia con el cuerpo. Los dos tipos de servofreno más utilizados son el Masterback, se ubica entre la bomba y el pedal de freno, se instala entre el pedal de freno y la bomba, se debe de colocar tomando en cuenta la ubicación del pedal de frenado, y el Hydrovac, ubicado entre la bomba de frenado y los cilindros receptores, se instala en cualquier zona alrededor del motor. Los demás tipos de servofreno que hay son el hidráulico, que al pisar el pedal se envía el líquido a presión. Con la bomba de pies se descubre una tras otra varias válvulas que envían sucesivamente presión por la transmisión del vehículo. El del aire comprimido. Estos usan aire a presión para accionar el movimiento de los pistones que mueven las zapatas y necesitan un compresor y un tanque de reserva de vacío. Es similar al del aire comprimido, pero para mover las zapatas no es una presión, sino una depresión. El eléctrico es una masa metálica conductora cuando ésta se sitúa en un campo electromagnético variable. El sistema ABS es un dispositivo utilizado en automóviles, aviones, que hace variar la fuerza de frenado para evitar que los neumáticos resbalen en el frenado del automóvil. Los componentes que conforman el sistema ABS son bomba de freno y servofreno, unidad de control electrónica, unidad hidráulica, sensor de ruedas, rueda fónica y disco de freno. La UCE es la encargada de recibir las señales de los capacitadores de cada rueda. La unidad hidráulica es un conjunto de componentes formados por una bomba hidráulica, un motor eléctrico, 8 electroválvulas y un acumulador. Sensores de revoluciones. Se encarga de medir la velocidad instantánea de cada rueda enviando dicha información a la UCE. La bomba de freno está formada por depósito de líquido, un émbolo, un pistón interior que en su desplazamiento al pisar el pedal de freno genera presión para que las pastillas actúen sobre los discos y frenen. El pedal de freno, pieza metálica que transmite la fuerza ejercida por el conductor hacia el sistema hidráulico. El presostato es un sensor de presión que tiene el mismo de informar a la unidad de control de la puesta en marcha y probado de la bomba. Cuando se pisa el pedal de freno, se empuja un líquido que transmite su presión a los frenos de las ruedas. Si las ruedas se bloquean, basta con bajar un poco la presión para se desbloqueen y vuelvan a girar. Esto pasa para que cuando el sistema ABS
necesite disminuir la presión de una de las ruedas, pueda hacer lo que se está viendo en la imagen, de que pueda tener diferentes velocidades en cada una de las ruedas. Este sistema es un tipo de freno accionado por aire comprimido para vehículos grandes. Las partes que conforman el sistema neumático de freno son: el número 1 es el compresor, el 2 el regulador de presión, el 3 es el secador de aire, el 4 el depósito de regeneración, el 5 la válvula de protección de 4 vías, el 6 el depósito de aire comprimido, el 7 la válvula de freno de mano, el 8 la válvula de descarga de freno de mano, el 9 la válvula de freno de servicio, el 10 la cámara de aire de frenos delanteros, el 11 la válvula de control de reparto de frenada, 12 es la cámara de aire de frenos traseros. Las características del sistema neumático de frenos son: la separación por ejes. Para aumentar los niveles de seguridad, los sistemas neumáticos de frenos suelen estar instalados independientemente en cada eje. Frenos auxiliares. Este debe de disponer de los siguientes sistemas de frenado añadidos al freno de servicio. Freno de emergencia, que debe detener el vehículo en una de las cuentas determinadas o si no cargas. Freno de estacionamiento, debe de mantener el vehículo detenido en pendientes de hasta un 18% de desnivel de carga con el remolque. Eficacia de la frenada. La eficacia de los frenos neumáticos tiene que ser superior al 80% en condiciones normales, superior al 60% cuando los frenos se encuentran muy calientes por su uso prolongado. Estos limitan la presión hidráulica de salida hacia el eje que menos peso soporta. La presión hidráulica procedente de la bomba de freno entra al compensador y vence la resistencia del muelle tarado que arrastra consigo al émbolo cerrándolo de forma gradual. Estos compensadores se sitúan directamente en los bombines del freno y no se basan en ningún parámetro como pudiera ser la carga de la desaceleración. Los componentes que conforman al compensador de frenada son el pistón, cilindro maestro, entrada de presión, bola de inercia, deflector y salida de presión. Es un sistema de seguridad automovilística que fue diseñado para prevenir la pérdida de adherencia de las ruedas de tal forma que éstas no patinen cuando el conductor se excede en la aceleración del vehículo o suele estar muy deslizante. El TRC actúa en el sistema de inyección, reduciendo la inyección del combustible a varios cilindros para reducir la velocidad de una llanta que esté patinando o vaya a más velocidades que las otras llantas. Es una adaptación que utiliza la gestión electrónica del sistema ABS para controlar el vehículo en situaciones de prioridad de estabilidad. El sobreviaje es una acción en la que el vehículo describe una trayectoria más cerrada de la que el conductor desea, la pérdida del eje trasero. Esta está conformada por el sensor de presión del circuito hidráulico, el sensor de recorrido del pedal de frenado, el sensor de aceleración, el sensor del ángulo de dirección, el testigo del sistema de control de estabilidad.
Estas son la aceleración transversal, también denominada fuerza centrífuga, se define como la fuerza aplicada en la toma de una curva hacia el exterior. Momento de derrape. Él es la suma de las fuerzas centrífugas aplicadas en cada una de las ruedas traseras al interior al girar. El radio de giro del vehículo es el radio de la circunferencia que traza la rueda trasera al interior al girar. Los sensores que utiliza el sistema ESP es el sensor de presión de circuitos hidráulicos. Este sensor tiene como objetivo informar de forma instantánea a las unidades de control electrónico de la presión que genera la electrobomba que proporciona presión hidráulica. El sensor de presión de tipo capacitativo consta de dos placas de distinta polaridad, una de ellas móvil. La presión hidráulica incide sobre las placas móviles juntándolas más o menos a la otra. El sensor de presión de tipo piezoeléctrico está formado por un sensor piezoeléctrico cuya resistencia interna varía en función de la presión que incida sobre el mismo. Sensor de recorrido del pedal de freno. Este sensor es el encargado de medir el recorrido del pedal de freno para que la unidad de control electrónica determine el tipo de pisado que haya realizado el conductor. Sensor de aceleración. Este sensor capta los movimientos longitudinales y transversales producidos en el vehículo. Sensor de ángulo de dirección. El objetivo de este sensor es captar la posición del volante. Y esta sería la explicación de mi compañero Francisco Rubio García y mía Juan Diego Reyes Aguilera sobre todo lo que tiene que estar relacionado con el sistema de frenado del automóvil. Espero le haya gustado.